El momento, mi queridísima audiencia, de ir aprestándonos a escuchar al profesor Germán López, que preside la Asociación Cultural Belgraniana, que nos va a seguir charlando sobre el largo derrotero de los jesuitas en el Virreinato del Río de la Plata, y en esta oportunidad con un capítulo que tiene que ver con la cultura, con la música y con el idioma. Así que vamos a estar seguramente aprendiendo bastante hoy, como cada semana. Profe, muchas gracias por estar. Buenas tardes, Mario. Un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, un gustazo también saludarte y bueno, seguir con este sendero trazado por los jesuitas, ¿no? Vos vas marcando distintos ángulos de su labor, ¿no? En el virreinato, y hoy llegamos a esta parte, ¿no? A la cultura, diríamos. Sí, Mario, como bien decías, en esta oportunidad me interesaría hablar sobre cómo evangelizaron a través de la música y el uso del idioma, ¿no? Bien, Porque claro. fueron grandes músicos e importantes filólogos, ¿no? Bien. Y con respecto a la música, como instrumento de evangelización, esto comienza ya por 1609, cuando reciben el mandato, dicen, de tratar con suavidad y gusto de los indios y que se recojan cada mañana sus hijos para aprender la doctrina, leer y cantar. Esto dice el padre Furlong, que ha hecho toda la historia de los padres jesuitas. Dice, y que se les enseña a tocar las flautas y construirlas, enseñándole a una persona adulta para que sea su maestro. Es decir, un indígena adulto de la misma comunidad, claro, para que sea su maestro. Sí. Ajá. No es que no hubiese habido instrumentos acá, los había y de muy buena calidad, ahí están las quenas, los sikus. Pero cuando los europeos llegan, traen sus propias versiones de flauta. Y de este encuentro surge una fusión de tradiciones musicales indígenas y europeas, ¿no es cierto?, que cambian las técnicas de interpretación. Y ambos se enriquecen, ¿no? Entonces, la música y el canto coral llegó a ser tan extendido en los pueblos de las fundaciones jesuíticas que para principios del siglo XVI todas las reducciones tenían sus coros, tenían sus bandas de músicos con instrumentos de cuerda, pero eran de alto nivel, ¿no es cierto?, porque aquellos que habían estado en las ciudades europeas como en Madrid, en Roma, en Bohemia, decían que no había en esas ciudades nada superior a cuantos coros de voces bien disciplinadas y músicas más difíciles y mejor interpretadas. Y un ejemplo de esto, Mario, es la primera polifonía que se hizo en América por indígenas. Y se llamó Anacpachac Cusicuini, que quiere decir alegría del cielo. Es una obra musical que data de 1631 y fue compuesta en el Virreinato del Perú. Esta pieza está escrita en quechua y no la hace un padre jesuita, sino que es atribuida a un fraile franciscano, Juan Pérez Bocanegra. Y fue interpretada, y algunos dicen que posiblemente participaron como coautores los indígenas andinos. Es un himno religioso dedicado a la Virgen María. Es considerado una de las primeras piezas polifónicas escritas en el Nuevo Mundo. Y es un claro ejemplo del sincretismo cultural, ¿no? Que hasta hoy en día todavía es utilizada en rituales religiosos. Se preserva así, de este modo una tradición que data de la época de la conquista, ¿no es cierto? Y la obra se encuentra conservada en la biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Y es la primera salve cusqueña. La salve es un ruego a la Virgen María, donde se le pide protección. Y se hacía en quechua, ¿no? Y se ha convertido en un verdadero himno de los santos. Si te parece, después escuchamos aunque sea una partecita. Sí, lo vamos a escuchar todo, sí, no hay problema. Para poder apreciar, ¿no? Claro, como no. Sí. El padre Cardiel, que era un jesuita, decía: en todos los pueblos hay 30 o 40 músicos que estiman mucho este oficio, enseñándoles desde niños a los muy diestros. Yo he atravesado toda España y en pocas catedrales he oído músicas mejores que estas en su conjunto.
En todas las misas de todos los días, Avenida Carril, siempre están tocando y cantando los músicos desde el principio hasta el fin, con sumo silencio y veneración del pueblo. Y después dice, cantan en latín, en castellano y también en su propia lengua, en su propio idioma. Bueno, los instrumentos que interpretaban los indígenas eran variadísimos, desde violines, arpones, órganos neumáticos, clarinetes, guitarras, una variedad importante de instrumentos. Y no solo esto, sino que tenían fábricas de instrumentos de cuerda y de viento. En los primeros tiempos se importaban, lo traían de Europa, y luego comenzaron a fabricarlos ellos mismos acá. Y adquirieron una destreza muy importante, ¿no? Después de algunos años, estos discípulos indígenas se volvían maestros, muy diestros, y era tan exquisita la construcción de los instrumentos como la de los europeos. No tenían nada que envidiar. Pero estos maestros indígenas no solo se destacaban en estas artes, sino también en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la orfebrería. Hoy todavía se puede apreciar el arte barroco americano, que es toda una forma de ver el mundo, ¿cierto?, que se opone a las ideas del Renacimiento, mientras que el barroco enfatiza en lo que es lo emocional, en los sentimientos. El Renacimiento era la manifestación de la razón. Y esto se expresaba en todas las manifestaciones del arte. Acá lo vamos a poder apreciar en iglesias y catedrales particularmente, ¿no? Sobre todo en el norte, Salta, Jujuy, Córdoba, todo el norte muy rico en el arte barroco americano. Y uno se puede encontrar en pueblos perdidos en las quebradas con una iglesia del año 1600 con manifestaciones artísticas de este tipo, ¿sí? Bueno, los visitadores jesuitas que venían de Europa se quedaban asombrados cuando veían esto. Uno de ellos era el padre Noel Bertot, que presenció esta fiesta religiosa y manifestó que no tenía nada que envidiarle a la música francesa, cuando Francia para la época era considerada el pináculo de la cultura occidental, ¿cierto? Y no la decadencia que es hoy, que pudimos apreciar en la ceremonia de los Juegos Olímpicos, una cosa delirante y de mal gusto, es el símbolo de la Europa decadente. Bueno, los pueblos indígenas tenían una profunda espiritualidad que les permitía realizar estas expresiones artísticas de modo más elevado. Seguramente por su cosmovisión, esta forma de ver el mundo como una conexión entre el mundo natural y el mundo espiritual, sus creencias, sus ceremonias. Es decir, los jesuitas se encontraron acá un sustrato muy elevado en el cual trabajar. Muchas comunidades se especializaban mucho antes de la conquista en el arte de la orfebrería, cerámica, de la construcción de templos. El encuentro con otras culturas totalmente diferentes permitió este sincretismo que se manifiesta en el barroco americano. Y el método que utilizaban para enseñar era muy simple. Se les enseñaba a la gente científica, a los hijos de los caciques. Y luego ellos enseñarían a su propio pueblo. Porque eran sociedades fuertemente jerarquizadas, ¿cierto? Entonces la educación entendida por los jesuitas era de arriba hacia abajo. Si los caciques enseñaban a sus hijos estos conocimientos, luego los transmitían a su pueblo. Bueno, quedaron en el Río de la Plata medio centenar de escuelas y colegios, ¿no? A la escuela de Asunción del Paraguay en 1611 acudían más de 400 alumnos. En Santo Tomé, claro, en Santo Tomé, con una población de 1.400 familias, acudían a la escuela 900 alumnos. Y se les enseñaba, después del almuerzo, por espacio de 2 horas, a leer, a escribir y contar. Eso dicen las crónicas. Y en el siglo XVII y XVIII, la cultura general de las reducciones moranísticas eran superiores a las ciudades españolas, a los pueblos españoles, por su organización, por su disciplina, por su técnica. Entonces, Mario es fácil adivinar el impacto que tuvo
la expulsión de los jesuitas Claro, claro. de la educación y la cultura de nuestro pueblo, ¿no es cierto? De un día para el otro se quedaron sin nada. Y también es fácil predecir la influencia que estos deben haber tenido en las generaciones posteriores. Como siempre decimos, me refiero a la influencia y la transmisión de pensamiento en nuestros próceres. Bueno, otro aspecto interesante tiene que ver con el idioma. Y generalmente creemos que el idioma castellano vino a reemplazar violentamente a los idiomas indígenas. Sí, sí, una herencia, ¿no? Claro. Como una imposición, digamos. Exactamente. Bueno, esto tiene sus matices, ¿no? Pero tenemos que empezar desde el principio. Y nos tenemos que remontar a 1492, porque la conquista de América coincide con un hecho muy importante, que fue la publicación de la gramática de Nebrija. Es decir, Antonio de Nebrija fue un eclesiástico que se dio cuenta que tenía que unificar el idioma castellano a través de la gramática. Como todos sabemos, la gramática es la disciplina que estudia la estructura de la palabra, ¿no? Cómo se combinan, qué significa bien. Hasta ese momento se había hecho la gramática para las lenguas muertas, el latín, el griego clásico, pero no para las lenguas en uso. Entonces, el sueño de Nebrija era que el idioma que hablamos cotidianamente debe tener normas compartibles, porque gracias a esta unificación nos vamos a comunicar mejor, decía. Por ejemplo, nosotros hablamos el castellano desde México al Tierra del Fuego, cada uno habla como lo habla, pero todos comparten las mismas normas gramaticales. Claro. El idioma está unificado bajo las mismas reglas. Y eso se lo debemos a Nebrija. Él lo pensaba desde el punto de vista de la comunicación del orbe, de siempre la palabra que le gustaba utilizar. Pero también había una mirada geopolítica ahí, no hay que ser inocente. Cuando él va a pedir el apoyo a la reina Isabel, él le dice que la lengua debe ser el espejo del imperio. Es decir, la conquista del nuevo mundo tiene que tener un instrumento que facilite el dominio. Y este instrumento debe ser la lengua castellana. Sí, exactamente. Bueno, Nebrija decía, decidí transformar el habla castellana en un instrumento de tal suerte que lo que en adelante se escriba en esta lengua pueda tener un solo y único significado para todos los tiempos por venir. Ahora la pregunta es, ¿qué impacto tuvo esta gramática en el Nuevo Mundo, ¿no es cierto? Porque lo primero que nos dijeron es que los españoles vinieron y destruyeron la lengua indígena. Y esto no es cierto. El idioma de la conquista no fue el castellano, sino el náhuatl en México y el quechua en el Perú. Porque eran los idiomas que los imperios incas y aztecas habían logrado imponer por sobre los idiomas de otras tribus. Es decir, se utilizaba el castellano para los documentos oficiales, pero para la comunicación cotidiana se utilizaba el náhuatl y el quechua. Y esto era respetado, ¿no es cierto? Pero volviendo a los jesuitas, esta gramática de Nebrija les permitió recuperar lenguas nativas, que si no se hubiese registrado, hoy no las conoceríamos. Recordemos que la mayoría de estos pueblos eran de cultura ágrafa, ¿no? Era de tradición oral, pero no escrita. Y los jesuitas codifican estas lenguas, y gracias a eso lo podemos apreciar al día de hoy. Hay más de 1000 obras, dice Padre Furno, escritas en lengua indígena o sobre las lenguas indígenas en el transcurso de 3 siglos. Es cierto que muchas de las lenguas indígenas registradas sufrieron algunas alteraciones para acomodarse a los moldes gramaticales del idioma clásico, a la gramática de Nebrija, que finalmente era eso el molde clásico, ¿no es cierto? Bueno, esto llevó a una pérdida de algunas características originales del idioma, pero es un error que se puede disculpar teniendo en cuenta que se logró preservar esta lengua y este patrimonio cultural, ¿no es cierto? Bueno, algunos jesuitas, como el padre Alonso Barzala, llegó a aprender 3 idiomas nativos. Samuel Lafone editó El arte de la lengua toba. Jerónimo Boré editó La doctrina cristiana en lengua puquina.
El padre Añasco aprendió 9 lenguas diferentes, de las cuales hizo arte, vocabulario, catecismo y oraciones. Y decía, aunque podamos por la voluntad del Señor catequizar y confesar en 11 lenguas, quedan otras muchas que aprender. Y en todas las salidas que hacemos, traemos aprendidas 1 o 2 lenguas. Bueno, Mayor, por esto impresionante. hay un sinnúmero de ejemplos de esto, ¿no? Sí. Que dice que aproximadamente recuperaron entre 500 y 600 lenguas indígenas. Decimos esto para aquellos que dicen que la conquista lo que hizo fue destruir los idiomas nativos, ¿no? Y que hay que pedir perdón, dicen otros. Bueno, claro. Sí, hay algunos versiones. Claro, algunos dicen esto por conveniencia, otros lo dicen por taras ideológicas y otros porque son simplemente brutos, ¿no? Alberto Bola lo llama a los ignorantes locuaces, que generalmente salen en la televisión. Bueno, directo. ¿Qué hay que responder a esto? Que cuando termina la dominación colonial, el 60% de los mexicanos hablaba una lengua indígena, el 60%. Y lo mismo sucede en el Perú, entre el 50 y el 60% de los peruanos hablaba una lengua indígena. Una vez terminado el periodo colonial, empieza la decadencia. En la actualidad solo el 6% habla alguna lengua indígena. Tanto en México como en el Perú. Es decir, que la destrucción de la lengua indígena no es culpa de España, sino de los estados independientes. Y voy a citar al poeta chileno Pablo Neruda, que habló sobre el expolio que nos dejó la conquista, y dice: los españoles se llevaron nuestro oro y nos dejaron su oro, que es la lengua castellana. Y el poeta cubano José de Samarina dice: si el lenguaje del barroco español había sido un lenguaje de conquista, el lenguaje del neobarroco contemporáneo latinoamericano es un lenguaje de contraconquista. Es decir, que América Latina funda su imaginario de libertad a partir de esa lengua. Sí. Por eso se empeña tanto en destruirla, ¿no es cierto? Exactamente. Pero aparte con un trabajo impresionante, profe, que has descrito desde lo que es la evangelización a través de la música y del idioma, es decir, cómo se le dotaba, ¿no?, a la persona también de la posibilidad de, con eso que conocía, ¿no?, llegar a un conocimiento religioso, a una sabiduría religiosa. Sí, claro, uno así lo consigue. No es el respeto por la cultura. Claro. Pero, Sí. fíjate, tal es así que el movimiento zapatista de liberación nacional en México, que son todos indígenas, y que en el año 1994 se levantó el arma en contra del gobierno mexicano, con reivindicaciones como la autonomía indígena, derechos culturales y colectivos, también pedían el reconocimiento de tierras ancestrales. Bueno, ese mismo año saca un documento que se preguntaba: ¿quién tiene que pedir perdón y quién puede honrarlo? Se pregunta. Y responden: no tienen que pedirnos perdón de nada, porque no fuimos conquistados. Y para conmemorar los 500 años de la conquista, las mujeres zapatistas organizaron en el año 2021 un viaje de contraconquista. Iban a ir a España, fueron a España. Dice: iremos a decirle al pueblo de España 2 cosas sencillas. 1, que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía. Y 2, que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar con demagogia e hipocresía los crímenes actuales y en curso. Claro, qué bárbaro. Muy bien. Claro. Y para finalizar, Mario, los zapatistas emitieron un comunicado donde se preguntan: ¿de qué nos va a pedir perdón España? ¿De haber pedido a Cervantes, a Federico García Lorca, a Miguel Hernández, a Antonio Machado, a López de Vega, a Becker, a Ana Belén, a Sabina, a Serrat, a Paco de Lucía, a Víctor Manuel, a Dalí, Miró, Goya, Picasso, El Greco y Velázquez, a la
República, el exilio. Ese es el documento que sacaron. Bueno, sí. es una respuesta clara, claro, exactamente, a la demagogia indigenista que bajo intereses inconfesables promueve la leyenda negra británica. Y sí, exacto. Bien, así que bueno, Mario, la verdad relacionado con esto ya finalizamos. Recordamos que hoy, la efeméride de hoy, el día 12 de agosto de 1806, las milicias criollas lideradas por Liniers lograron la rendición del ejército inglés comandado por Bedford, que había invadido el reino de la Alguna vez fue una fecha patria, pero luego del 55 fue eliminada del calendario para no herir la susceptibilidad de los británicos. Y olvídate ya, ahora nunca más. Ya está. Profe, pronunciame por favor el tema, porque ya después de la publi de la gente amiga de distribuidora Forma lo vamos a estar pasando, pero pronunciámelo vos porque yo voy a hacer desastre. Sí, el tema es el siguiente, Mario. Anacapax Cusicuini. Bien. Música religiosa del Virreinato del Perú, siglo XVII. Claro, cantada en el juego de pueblos indígenas con el idioma criollo. Bien. Un abrazo inmenso, profe. La verdad que impresionante lo de hoy. Excelente como siempre. Abrazo grande, Mario. Un saludo a todos. Gracias. Distribuidora Forma. Venta de muebles escolares, para oficinas, para consultorios, entregas sin cargo dentro de la ciudad de Olavarría. Distribuidora Forma. Más de 40 años de actividad. Consultanos al celular o WhatsApp 2284 522 557.